Seguro que a más de una persona le ha pasado. Sales del trabajo y te queda un zumbido en los oídos, ¿verdad? Bueno, ese sonidito, que parece que no es nada, podría ser una señal de alerta muy importante. Hoy vamos a meternos de lleno a desmenuzar qué onda con el ruido en el trabajo, qué riesgos esconde y sobre todo qué reglas existen para protegernos. Y aquí va la pregunta del millón. Es muy fácil pensar que con el tiempo, el ruido constante de las máquinas, de las herramientas, pues se vuelve parte del paisaje, que el cuerpo simplemente se adapta y ya. Pero, a ver, ¿qué tan cierto es eso? Pues la respuesta es un rotundo no. Y aquí está la clave de todo. Una cosa es que el cerebro aprenda a ignorar el sonido para poder concentrarse y otra muy distinta es lo que le pasa al oído. El oído nunca se acostumbra, sigue recibiendo el golpe día tras día. Y lo peor del caso es que el daño que se va acumulando, ese ya no tiene vuelta atrás, es irreversible. Ok, vamos a entrarle de lleno a este tema, porque, de verdad, el ruido es mucho más que algo que simplemente molesta. Sus efectos van muchísimo más allá de los oídos, impactando a la salud de maneras que a menudo ni nos imaginamos. Para entenderlo fácil, los expertos lo dividen en dos grandes grupos. Por un lado, los efectos auditivos, que son los que todo el mundo ubica, el daño directo a nuestra capacidad para oír. Pero por otro, y ojo con esto, están los efectos no auditivos. Estos son como un enemigo oculto que le pega a todo el organismo. Empecemos con lo más obvio. La exposición a mucho ruido por mucho tiempo causa lo que se conoce como sordera ocupacional. Y no es algo que pase de un día para otro. Es un desgaste súper lento, progresivo. Y por si fuera poco, también puede provocar acúfenos o tinnitus. Ese tiptido o zumbido constante en los oídos que simplemente no se va. Ahora, vamos a la parte que muchos no conocen. El ruido constante es un estresor para el cuerpo, así de claro. Puede elevar la presión arterial, causar ansiedad, irritabilidad y, claro, hace que sea súper difícil concentrarse. Y esto no solo afecta a la salud, sino que piénsenlo un momento. Aumenta peligrosamente el riesgo de que ocurra un accidente en el trabajo. Pero bueno, la buena noticia es que no estamos indefensos. En México, por ejemplo, existe una regulación específica para esto, la Norma Oficial Mexicana 011. Y no hay que verla como un documento legal aburrido, para nada. Hay que pensar en ella como lo que es, un verdadero escudo para proteger nuestra salud. El objetivo de esta norma va directo al grano. Prevenir. Se trata de poner las reglas del juego, las condiciones mínimas de seguridad para que el ruido no termine dañando la salud de la gente. Y la palabra clave es esa. Prevención, porque como ya dijimos, para este tipo de daño no hay cura. La norma le pone a las empresas una serie de tareas obligatorias. Todo empieza por medir el ruido, y a partir de ciertos niveles se activan acciones. Por ejemplo, se vuelve obligatorio dar equipo de protección, echar a andar un programa completo para cuidar la audición, vigilar la salud del personal y, algo súper importante, informar a todos sobre los riesgos. Para que este escudo funcione, no podemos basarnos en «yo creo que aquí hay mucho ruido». No, todo se basa en mediciones precisas, en números concretos. Hay umbrales muy específicos que nos dicen cuándo el ruido deja de ser una molestia y se convierte en un riesgo que hay que controlar sí o sí. El primer número que hay que grabarse, 80 decibeles A. Esa A es un detalle técnico, pero básicamente significa que se mide de una forma parecida a como escucha el oído humano. Bueno, pues 80 decibeles es el nivel de alerta. Es como la primera bandera amarilla. Si se llega a este nivel, ya es obligatorio empezar a reconocer y evaluar el riesgo formalmente. Después subimos a 85 decibeles. Este ya no es una alerta, es el nivel de acción. Aquí ya no basta con evaluar, la ley dice hasta aquí. A partir de este punto, es obligatorio que la empresa proporcione equipo de protección auditiva y que ponga en marcha un programa completo para la conservación de la audición. Y finalmente, 90 decibeles. Este es el límite máximo permitido para una jornada completa de 8 horas. Si el promedio de ruido durante esas 8 horas es de 90 decibeles, estamos justo en el tope de lo permisible. Pasar de ahí ya es entrar en una zona de muy alto riesgo. ¿Y con qué se miden estos niveles? Pues se usan principalmente dos aparatos. Uno es el sonómetro, que es como un termómetro para el sonido. Te dice cuánto ruido hay en un lugar específico, en este momento. Y el otro es el dosímetro, que es un dispositivo personal que la persona usa durante su turno para medir la dosis total de ruido a la que estuvo expuesta. Muy bien, ya medimos, ya entendimos dónde está el riesgo. ¿Y ahora qué? Pues toca controlarlo. Y ojo, aquí no se trata solo de repartir tapones para los oídos.
Existen estrategias mucho más efectivas para atacar el problema de raíz. Las estrategias se dividen en dos tipos. Por un lado, las medidas técnicas, que buscan reducir el ruido desde su origen, modificando las máquinas o el lugar de trabajo. Y por otro, las medidas administrativas, que se enfocan en cómo se organiza el trabajo para que la gente esté menos tiempo expuesta. A ver, ejemplos de medidas técnicas para que quede claro. Van desde darle un buen mantenimiento a las máquinas para que no hagan tanto escándalo, hasta cambiarlas por modelos más nuevos y silenciosos. También se pueden instalar barreras, cabinas acústicas o aislar las vibraciones. Por el lado de las medidas administrativas, pues es más sobre gestión. Por ejemplo, limitar el tiempo que alguien pasa en una zona muy ruidosa. Reprogramar la producción para que las tareas más ruidosas se hagan cuando hay menos gente. O rotar al personal entre puestos con diferentes niveles de ruido. Y con todo esto, llegamos al punto más importante. Al final del día, de lo que estamos hablando es de la salud de las personas, del derecho a trabajar en un ambiente que no nos enferme. Y cuando hablamos de la sordera por ruido, hay una verdad que es ineludible. Esta frase lo resume perfectamente. No hay operación, no hay medicamento, no hay nada. Una vez que la capacidad auditiva se pierde por el ruido, se pierde para siempre. No se recupera. Por eso, la única, y de verdad, la única cura, es evitar que el daño ocurra. La prevención no es la mejor opción, es la única que hay. Por esa misma razón, la seguridad no es algo que se hace una vez y ya. Las evaluaciones de ruido se tienen que repetir cada 2 años como mínimo, o antes si las condiciones cambian. La vigilancia tiene que ser un proceso activo, constante. Y cerramos con esto, con una pregunta para la reflexión. Saber es el primer paso para protegerse. Informarse sobre los niveles de ruido en el propio lugar de trabajo no es una simple curiosidad, es un acto de autocuidado y es un derecho. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Alguien conoce los niveles de ruido de su trabajo?